El almirante Jaque Morrison se paró en el puente de su nave y leyó el mensaje del Consejo Galáctico para la tercera. Tiempo. Las palabras le hervían la sangre cada vez que las veía. El Consejo le dieron a la humanidad 30 días para abandonar 3 mundos coloniales que los humanos habían descubierto y construido con sus propias manos. El mensaje fue claro y frío como una bofetada en la cara. El Consejo trató a los humanos como niños que habían vagado por el patio trasero de otra persona. Hablaron de protocolos territoriales y procedimientos adecuados como si la humanidad nunca hubiera. Aprendieron a pensar por sí mismos. Jaque aplastó el mensaje de papel en su puño y miró las estrellas que su gente había luchado tanto para llegar. La capitana Lisa Rodríguez llamó desde el mundo Colonia Kepler 442b, donde 50.000 humanos habían hecho sus hogares. Su voz transmitía preocupación e ira mientras hablaba de familias que habían pasado 5 años construyendo granjas y escuelas y hospitales. Estas personas habían dejado la Tierra con sueños de una vida mejor entre las estrellas. Ahora algún consejo alienígena quería que empacaran y huyeran como animales asustados. Jaque había estudiado las carreras del Consejo durante meses después del primer contacto. Los Beltar controlaban el territorio más grande y actuaban como si fueran dueños de la galaxia. Los Apiranos tenían tecnología. Eso podría destruir planetas, pero no había librado una guerra real en 300 años. El pensamiento colectivo cristalino con mente y no podía entender por qué los humanos valoraban la elección individual. Todos ellos miraron a la humanidad y vieron primitivos. Armas y tecnología simple. Lo que no vieron fue el fuego que ardía en cada corazón humano. La Tierra nunca había conocido la verdadera paz. Los humanos se habían peleado entre sí. Durante miles de años sobre la Tierra, los recursos y las ideas. Cada niño humano aprendieron sobre las guerras que habían dado forma a su mundo. Cada soldado humano llevaba el conocimiento de las batallas ganadas y perdidas por coraje y astucia en lugar de armas superiores. El comandante Rick Sullivan terminó su informe de inteligencia y lo envió al Consejo de Defensa Global en la Tierra. El análisis fue simple y aterrador. El Consejo había olvidado que guerra real. Eso parecía. Lucharon con reglas y honor y esperaban que sus enemigos se rindieran cuando la derrota parecía segura. Nunca se habían enfrentado a un enemigo que lucharía hasta el último aliento para proteger a sus familias. La presidenta Ellen Carter leyó los informes de las colonias y los archivos de inteligencia sobre las fuerzas militares del Consejo. Ella sabía que la humanidad se encontraba en una encrucijada que determinaría su futuro entre las estrellas. Podían obedecer al concilio y aceptar un lugar como sirvientes en la galaxia de otra persona. O podrían mostrarles a estos extraterrestres lo que realmente eran los humanos. Capaz de cuando se lo empuja demasiado lejos. La decisión no fue fácil, pero sí sencilla. Ningún líder humano podría ordenar. 50.000 colonos abandonaron sus hogares porque los extraterrestres se lo exigieron. No humano. Los militares podían permanecer impasibles mientras las familias se veían amenazadas por fuerzas que nunca se habían ganado el derecho a comandarlas. El Consejo quería ver a los humanos primitivos comportarse como especies civilizadas. Estaban a punto de aprender la diferencia. Generalidades. Paul Hayes recibió sus órdenes y comenzó a planificar la operación más peligrosa de la historia de la humanidad. El Consejo esperaba humanos para correr, mendigar o luchar con coraje desesperado contra probabilidades imposibles. Esperaban una victoria rápida que serviría de ejemplo para otras especies jóvenes que podrían desafiar el orden galáctico. Hayes sonrió sombríamente mientras me di cuenta de cuán perfectamente el concilio había caído en la trampa de la humanidad. El plan que surgió de las reuniones militares era elegante y brutal. La humanidad no lucharía el tipo de guerra que el Consejo esperaba. Ellos no alinearían sus naves para una batalla honorable o limitarse a objetivos militares. Cuando el concilio vino a destruir colonias humanas, se enfrentarían a toda la furia de una especie que había aprendido la guerra en la escuela más dura posible. Capitán Amy Foster comandaba uno de los barcos furtivos que habían sido disfrazados de buques mineros durante el año pasado. Su tripulación tenía. Pasé meses preparando plataformas de armas ocultas en todo el sistema. Habían estudiado tácticas del Consejo y identificaron debilidades que 3 siglos de paz habían creado en su pensamiento militar. Los extraterrestres pensaron. Sabían cómo era la desesperación humana. No tenían idea de lo que la planificación humana podía lograr. Las colonias
Ellos mismos se habían transformado en los últimos meses. Lo que parecían simples comunidades agrícolas e investigación. Las estaciones eran en realidad sofisticadas bases militares diseñadas para sobrevivir a los peores ataques. Túneles subterráneos. Conectaba cada edificio a centros de comando ocultos que podían coordinar las operaciones de defensa. Evacuación civil. Los barcos estaban equipados con armas y armaduras de grado militar. Incluso los niños habían sido entrenados en procedimientos básicos de combate. Jake Morrison revisó los planes finales de ataque una vez más y sintió el peso de la historia sobre sus hombros. En 30 días, la flota del Consejo llegaría esperando encontrar humanos aterrorizados suplicando misericordia. En cambio, se enfrentarían a especies que habían pasado todos los días de su existencia preparándose exactamente para este tipo de lucha. La galaxia estaba a punto para recibir una educación en la naturaleza humana que nunca olvidaría. El mensaje. Salía cada nave humana y estación en el sistema. La operación Furia Justa comenzaría en el momento en que las fuerzas del Consejo. Ingresé al sistema. No habría disparos de advertencia ni intentos de negociación. El Consejo había dejado claras sus intenciones cuando amenazaban a familias humanas. La humanidad. La respuesta sería igualmente clara y mucho más permanente. A medida que pasaban los días hasta la llegada del Consejo, Jake observaba. Sus tripulaciones se preparan para la batalla con eficiencia silenciosa. Estos hombres y mujeres entendieron por qué luchaban. No defendían territorios, recursos o ideas políticas. Ellos fueron protegiendo el derecho de los niños humanos a crecer libres entre las estrellas. Eso valía cualquier precio que la galaxia pudiera pagar. Demanda. El concilio había cometido un simple error que innumerables enemigos habían cometido a lo largo de la historia de la humanidad. Ellos tenían. Miró las armas y la tecnología de la humanidad y asumió que entendían las capacidades humanas. Nunca se había molestado en estudiar psicología humana, historia humana o determinación humana. Estaban a punto de aprender que el arma más peligrosa que poseía la humanidad no era ninguna máquina o bomba, sino la simple. Negarse a aceptar la derrota cuando sus familias fueron amenazadas. En 3 días, llegaría la flota del Consejo y el Real. Comenzaría la guerra. La flota del Consejo abandonó el hiperespacio exactamente cuando la inteligencia humana había predicho que lo haría. El alto almirante Skar de Beltar examinó las colonias humanas a través de los sensores de su nave y se sintió satisfecho con lo que vio. Naves civiles dispersas se movían frenéticamente entre los mundos tratando de evacuar familias. Desesperado. Las llamadas por radio suplicaban más tiempo para completar la evacuación. Una pequeña fuerza militar humana parecía estar protegiendo los barcos que huían, pero allí la formación parecía confusa y mal organizada. Skar había comandado las operaciones de la flota durante 40 años y había visto esta escena muchas veces antes. Las especies jóvenes siempre intentaron resistirse al principio, pero aprendieron rápidamente que la cooperación era más fácil que la destrucción. Los humanos harían algunos gestos valientes y dispararían algunos tiros para preservar su honor. Entonces lo harían. Rendirse y aceptar su lugar en el orden galáctico, como lo habían hecho todas las demás especies. El almirante abrió comunicaciones con el comandante de la flota humana, que se identificó como el general Paul Hayes. La voz humana llevaba exactamente la mezcla correcta de miedo y desesperación que Star esperaba escuchar. Hayes suplicó por más tiempo y afirmó que sus barcos estaban sobrecargados de civiles. Insistió en que la humanidad no quería. Entró en conflicto con el Consejo y solo necesitó unos días más para completar su evacuación. Star se permitió un momento de diversión ante el obvio terror humano. La voz del general tembló al describir a las familias atrapadas en la superficie y los barcos de evacuación que podrían apenas vuela. Era casi patético lo rápido que estos feroces humanos se habían derrumbado cuando se enfrentaban a situaciones reales. Oposición. El almirante decidió concederles 6 horas más como gesto de clemencia del Consejo antes de comenzar la bombardeo de demostración. Lo que Star no sabía era que el general Hayes estaba transmitiendo desde un búnker de comando fuertemente blindado a 300 metros. Subterráneo. El oficial humano no temblaba de miedo, sino apenas controlado. Emoción mientras veía a las naves del Consejo moverse a posiciones de ataque perfectas. Cada palabra de su desesperada súplica tenía. Han sido cuidadosamente ensayados para atraer a la flota enemiga exactamente donde la humanidad los quería. La capitana Amy Foster observó. Desde su posición oculta en el cinturón de asteroides mientras las naves del Consejo se organizaban de manera estándar. Formación en torno a los 3 mundos humanos.
Su nave sigilosa había estado a la deriva fría y silenciosa durante 6 horas esperando esto. Momento. A su alrededor, docenas de recipientes similares se prepararon para revelarse cuando finalmente se abrió la trampa. Los humanos habían pasado meses estudiando tácticas del Consejo y habían diseñado su emboscada para explotar todas las debilidades de las fuerzas armadas alienígenas. Pensando. El Consejo creía en una fuerza abrumadora aplicada en patrones predecibles. Ellos posicionaron sus barcos más grandes, donde podían demostrar la máxima potencia de fuego mientras mantenían a salvo sus barcos de apoyo. Formaciones detrás de ellos. Era una guerra galáctica de libro de texto que había funcionado con éxito durante siglos contra todos los oponentes al que se habían enfrentado alguna vez. Contra la humanidad. Estaba a punto de convertirse en una muerte. Trampa. El teniente coronel Sam Parker comandaba las redes de defensa ocultas que se han incorporado a cada mundo colonial durante el año pasado. Lo que los sensores del Consejo detectaron como simples operaciones mineras y los centros agrícolas eran en realidad sofisticadas instalaciones militares diseñadas para parecer inofensivas hasta que momento en que se necesitaban. Fábricas subterráneas habían estado produciendo armas y municiones mientras falsos edificios civiles. Posiciones de armas masivas ocultas. La señal llegó exactamente a las 1400 horas cuando el almirante Morrison transmitió las palabras clave que cambiarían la historia galáctica para siempre. La Operación Furia Justa fue autorizado y todas las fuerzas humanas fueron autorizadas para participar con la máxima fuerza. Parker sonrió sombríamente mientras activaba sistemas de defensa que introducirían a la galaxia a los conceptos humanos de guerra total. La primera fase comenzó no con armas, sino con una guerra de información que el Consejo nunca había encontrado antes. El comandante Danny Wright dirigió un equipo de especialistas cibernéticos que habían pasado años aprendiendo cómo los sistemas informáticos del Consejo trabajado. El momento en que las fuerzas humanas recibieron autorización para atacar al equipo de Wright, lanzó virus a través de las propias redes de comunicación del ayuntamiento que convirtieron sus avanzadas computadoras de focalización en armas contra sus propios barcos. El almirante Scar observó horrorizado cómo la mitad de la flota comenzó a disparar contra barcos amigos sin órdenes de sus comandantes. Su oficial de comunicaciones informaron que sus redes informáticas estaban siendo atacadas por algún tipo de programa inteligente que se estaba extendiendo entre barcos más rápido de lo que podrían apagar sus sistemas. Barcos que se habían estado preparando para bombardear colonias humanas. De repente encontraron sus armas dirigidas contra su propia formación. Pero el ciberataque fue solo el comienzo de demostración de humanidad. La capitana Rose Miller comandaba un barco que el Consejo había identificado como un simple transportista de carga, pero en realidad era la plataforma de armas más avanzada de la humanidad. Cuando recibió el ataque señal, Miller activó sistemas que liberaron miles de pequeños drones cazadores asesinos que pululaban hacia él. El Consejo flota como insectos enojados. La galaxia siempre había librado guerras con cazas grandes y sofisticados, pilotados por guerreros hábiles que seguían antiguos códigos de honor. La humanidad había diseñado armas que no tenían honor ni piedad, y ningún propósito excepto destruir todo lo que encontraron. Los drones cazadores asesinos eran demasiado pequeños para el Consejo. Armas para apuntar con eficacia, pero cada una tenía suficiente poder explosivo para romper el casco de una nave capital si llegó a la ubicación correcta. Zetar intentó reunir sus fuerzas, pero el ataque humano había sido diseñado para crear el máximo caos y confusión. Las computadoras de su nave de mando informaban lecturas imposibles como ondas de diminutos. Los atacantes abrumaron sus sistemas defensivos. Naves del Consejo que habían gobernado la galaxia durante siglos se encontraron indefensos ante las armas que violaban todas las suposiciones sobre cómo debería llevarse a cabo la guerra civilizada. El general Hayes abrió comunicaciones con la flota del Consejo cuando sus formaciones comenzaron a colapsar ante lo inesperado. Asalto. Su voz había cambiado por completo de la súplica desesperada de una hora antes a la fría certeza de un depredador que había acorralado a su presa. Informó al almirante Scar que la humanidad había intentado la diplomacia y la cooperación pacífica, pero el Consejo había optado por amenazar a las familias humanas. El almirante intentó ordenar una retirada general, pero descubrió que sus comunicaciones habían sido comprometidas y sus barcos ya no podían coordinar sus movimientos. Las armas cibernéticas humanas habían infectado todos los sistemas de su flota y estaban propagando el caos más rápido de lo que sus tripulaciones podían responder. Cuando trató de rendirse, Hayes le informó que
Las especies que amenazaban a los niños humanos no pudieron rendirse cuando la batalla se volvió en su contra. La trampa había sido perfecto y la flota del Consejo estaba completamente indefensa. En 2 horas, la humanidad había demostrado que 3 siglos de paz habían hecho que la mayor fuerza militar de la galaxia fuera suave y predecible. La verdadera lección fue simplemente comenzando cuando las fuerzas humanas se preparaban para mostrarle a la galaxia cómo era realmente la guerra total cuando la conducía una especie. Eso nunca había conocido la verdadera paz. La batalla de los 3 mundos entró en su segunda fase cuando la humanidad se detuvo, fingiendo ser civilizado. Lo que la galaxia presenció en las siguientes 3 horas destruyó todas las suposiciones que habían hecho sobre la naturaleza humana y las capacidades humanas. La flota del Consejo que había llegado esperando una victoria fácil, se encontraron enfrentando un tipo de guerra que su especie nunca había imaginado posible. El teniente coronel Sam Parker activó la segunda ola de defensas planetarias y observó cómo sus armas ocultas. Las plataformas emergieron de posiciones camufladas en los 3 mundos coloniales. Los edificios que Consejo. Los sensores se habían identificado como granjas, escuelas y hospitales que se abrían como flores para revelar posiciones de armas que tenían. Ha sido construido por equipos de minería, pero diseñado por ingenieros militares que entendieron exactamente cómo matar alienígenas. Nave espacial. Las armas que surgieron no fueron los honorables cañones de plasma o quantum disruptores que preferían los ejércitos galácticos. La humanidad había pasado décadas desarrollando lo que sus militares llamaban sistemas de guerra sucia diseñados específicamente para destruir cualquier fuerza que amenace a civiles humanos. El primero. El bombardeo consistió en proyectiles cinéticos acelerados a fracciones significativas de la velocidad de la luz mediante sistemas de rieles magnéticos. Eso podría atravesar cualquier armadura conocida. El almirante Scar vio colapsar sus escudos insignia bajo los impactos de armas que no deberían haber sido capaces de penetrar la tecnología defensiva del Consejo. Su oficial táctico informaron que los proyectiles humanos no usaban campos de energía o partículas exóticas, sino simples metales densos, moviéndose a velocidades imposibles. Los humanos estaban usando las armas más antiguas de la galaxia, pero de alguna manera las habían hecho más mortal que cualquier cosa que poseyera el Consejo. Pero el bombardeo cinético fue solo el comienzo de la humanidad. Demostración. El cazador asesino de la capitana Rose Miller. Los drones habían llegado a la flota del Consejo y comenzó su misión principal de destrucción sistemática. A diferencia de los grandes y sofisticados cazas que usaron los ejércitos galácticos, estas armas humanas eran pequeñas y numerosas y absolutamente implacables en su persecución de objetivos. Cada dron llevaba suficiente poder explosivo para romper el casco de una nave capital, pero eran programado para atacar en enjambres coordinados que podrían abrumar cualquier sistema defensivo. A través de números absolutos, el Consejo nunca se había enfrentado a armas que atacaran como criaturas vivientes con inteligencia de manada y sin preocuparse por su seguridad. Propia supervivencia. Sus sistemas de defensa puntual habían sido diseñados para detener misiles y cazas, no nubes de depredadores mecánicos. La guerra psicológica te comenzó cuando las fuerzas humanas activaron sistemas que atacaron las mentes del personal del Consejo en lugar de sus barcos y armas. El equipo de guerra cibernética del comandante Danny Wright descubrió que la mayoría de las especies galácticas usaban interfaces neuronales directas con su tecnología. Los virus humanos no solo atacan las computadoras del Consejo, pero las mentes se conectaron a esas computadoras a través de sus sistemas de interfaz avanzados. Los miembros de la tripulación del Consejo comenzaron a informar alucinaciones y pérdida de memoria a medida que las armas cibernéticas humanas invadían sus pensamientos. A través de su propia tecnología, guerreros que nunca habían conocido el miedo se encontraron paralizados por el terror como humanos. Los ataques psicológicos desencadenaron instintos primitivos de supervivencia que sus mentes civilizadas no pudieron controlar. Los humanos no solo estaban destruyendo naves del Consejo, sino la cordura de todos a bordo de ellas. Coronel Ben Turner lideró humano grupos de abordaje de la Marina que atacaron embarcaciones del Consejo con tácticas que violaron todas las reglas de la civilización. Guerra. En lugar de buscar un combate honorable entre soldados, los humanos usaron sigilo, emboscada y terror psicológico para destruir la voluntad de lucha de su enemigo. Los equipos marinos se movieron a través de los barcos del Consejo son como fantasmas, dejando atrás a miembros de la tripulación que murieron o se volvieron locos por encuentros con técnicas de combate humano.
La galaxia siempre había librado guerras con respeto por la rendición y preocupación por los civiles. Poblaciones y límites a las armas y tácticas aceptables. La humanidad luchó. Guerras para ganar completa y completamente sin importar el costo para ellos mismos o sus enemigos. Cuando el almirante Zetar intentado rendirse, la respuesta del general Hayes se volvió legendaria en toda la galaxia por su fría brutalidad. Hayes informó al almirante que el Consejo había venido a destruir familias humanas y, por lo tanto, había perdido cualquier derecho a la misericordia o trimestre. Las fuerzas humanas continuarían su ataque hasta que cada nave del Consejo fuera destruida o capturada. Independientemente de cualquier intento de poner fin a las hostilidades, los humanos estaban demostrando que no luchaban guerras, pero llevó a cabo campañas de exterminio contra cualquiera que amenazara a su pueblo. Capitán Amy Foster. El barco sigiloso se rebeló y comenzó a cazar barcos del Consejo que intentaban escapar de la zona de batalla. Su barco ha sido diseñado específicamente para operaciones de persecución contra enemigos que huyen y portaba armas que podrían inutilizar. Unidades más rápidas que las ligeras en un rango extremo. Los humanos se aseguraban de que ningún sobreviviente del Consejo escapara a informar lo que habían experimentado hasta que la humanidad estuvo lista para entregar su mensaje a la galaxia. La flota del Consejo comenzó a colapsar cuando los sistemas de armas humanas demostraron capacidades que no deberían haber sido posible con su tecnología primitiva. Los ingenieros humanos habían pasado décadas encontrando formas de hacer cinética simple, armas y explosivos químicos más mortíferos que los sistemas militares galácticos más avanzados. Habían estudiado cada debilidad en la tecnología defensiva del Consejo y armas específicas diseñadas para explotar esas debilidades. El almirante Morrison transmitió un mensaje a la flota del Consejo moribunda que explicaba exactamente lo que estaban experimentando. La humanidad se había estado preparando para este momento desde su primer contacto con la civilización galáctica. Cada humano. El barco colonial había llevado equipo militar oculto, y todos los colonos humanos habían recibido entrenamiento de combate. El Consejo no había atacado 3 mundos indefensos, sino 3 bases militares disfrazadas de asentamientos civiles. El almirante informó a las fuerzas del primer consejo que estaban presenciando la diferencia entre especies que tenían. Se ablandó durante siglos de paz y una especie que nunca había dejado de prepararse para la guerra. La humanidad había gastado miles de años luchando entre sí y habían aprendido lecciones sobre la guerra que la galaxia había olvidado. El Consejo estaba recibiendo una educación en pensamiento militar humano que les costaría todo lo que tenían. Cuando comenzó la 4ª hora de batalla, ni un solo barco del Consejo permaneció en combate efectivo. Algunos habían sido destruidos directamente por armas humanas, mientras que otros habían sido capturados por partidas de abordaje que lucharon con salvajismo traumatizados incluso los veteranos marines galácticos. El resto se había vuelto loco por técnicas de guerra psicológica que atacó las suposiciones fundamentales sobre la realidad que las mentes civilizadas requerían para funcionar. El general Hayes transmitió el informe final del estado que se enviaría a la Tierra y a las fuerzas humanas durante todo el galaxia. La batalla de los 3 mundos fue completa y la victoria humana fue absoluta. La flota del Consejo que había llegado para demostrar la superioridad galáctica había sido completamente destruida por una especie. Habían descartado como primitivos e inofensivos. La verdadera guerra apenas comenzaba mientras la humanidad se preparaba para entregue un mensaje que haga eco en todos los sistemas habitados de la galaxia. La destrucción de la flota del Consejo en 3 mundos fue solo la declaración de apertura en el mensaje de la humanidad al galaxia. El almirante Morrison había pasado meses planeando lo que sucedería después de que se ganara la batalla y el verdadero trabajo podría comenzar el cambio de la civilización galáctica. Los alienígenas necesitaban entender que atacar colonias humanas tenía consecuencias que llegarían a todos los rincones de su territorio. Coronel Ben Turner transmitió su informe final de abordaje desde la nave insignia del Consejo capturada donde se sentaba el alto almirante Zetar. Con moderación, sin mirar nada con la expresión en blanco de alguien cuya mente se había roto al experimentarlo. No se pudo procesar. El orgulloso comandante Beltar, que había llegado esperando fácil victory, ya no podía hablar coherentemente de lo que le había sucedido a su flota. Los marines de Turner habían capturado a aproximadamente 12.000 miembros del personal del Consejo, pero muchos de ellos requirieron atención inmediata. Atención médica por lo que sus propios médicos llamaron trauma psicológico inducido por el combate. La galaxia. Los mejores guerreros se habían visto reducidos a sombras temblorosas por encuentros con técnicas de combate humanas que atacaban
sus creencias fundamentales sobre cómo deberían comportarse los seres civilizados durante la guerra. Pero el almirante Morrison no era. Terminó con su demostración. La batalla de los tres mundos había sido diseñado para mostrar al Consejo lo que sucedió cuando amenazaron a familias humanas. Fase 2 de operación. La furia justa les mostraría lo que sucedió cuando continuaron existiendo como una amenaza para la expansión futura de la humanidad. Entre las estrellas. La capitana Nina Thompson recibió sus órdenes a bordo del barco que el Consejo había estado rastreando como un simple transportista de carga durante los últimos 2 años. La retribución de la ESS fue en realidad la más grande de la humanidad. Buque de guerra avanzado, construido específicamente para lo que los planificadores militares llamaron operaciones de demostración. Su misión era simple y aterrador en sus implicaciones para la civilización galáctica. El objetivo de Thompson era Beltar Prime, el mundo natal de la especie que había emitido el ultimátum de la humanidad y comandaba la flota que había amenazado colonias humanas. Sus órdenes eran llegar al sistema, deshabilitar sus defensas orbitales, y entregar un mensaje que aseguraría que la galaxia nunca subestimara a la humanidad nuevamente. Él, Beltar, aprendería lo que significaba tener a sus propias familias amenazadas por una fuerza militar superior. El salto a Prime tomó 18 horas, durante las cuales la tripulación de Thompson preparó los sistemas que la mayoría de las especies galácticas consideraban imposible de construir con la tecnología actual. Los ingenieros humanos habían gastado décadas desarrollando armas que violaban los supuestos básicos sobre cómo debería ser la guerra civilizada. El Retribution llevaba dispositivos que podían destruir sistemas estelares enteros si la humanidad decidía que tal destrucción era necesario. Cuando la nave humana solitaria emergió del hiperespacio en el sistema Beltar, fue inmediatamente rodeado por casi 1000 naves que representan a toda la flota doméstica de una de las más grandes de la galaxia. Poderosas fuerzas militares. El almirante Kate Moss, comandante supremo de las fuerzas espaciales Beltar, inauguró comunicaciones con el buque humano, esperando negociar los términos de su rendición. La respuesta de Thompson fue transmitido en todas las frecuencias del sistema y grabado por estaciones de monitoreo en todo el espacio Beltar. Ella informó al almirante Kate Moss que sus fuerzas tenían exactamente 1 hora para evacuar todas las estaciones orbitales y retirar sus flota más allá de los planetas exteriores de su propio sistema. Cualquier barco que quedara sería destruido y cualquier estación que la operación continua sería eliminada sin previo aviso. El Beltar. La respuesta del liderazgo militar fue exactamente lo que la inteligencia humana había predicho que sería. Se rieron de la idea de que una sola nave humana primitiva podría amenazar el poder combinado de su flota doméstica. El almirante Kate Moss informó Capitán Thompson que su embarcación sería destruida como ejemplo para otras especies que podrían considerar un desafío. Autoridad Beltar. Thompson activó la primera arma de demostración exactamente 1 hora después de dar su advertencia. Un dispositivo que los científicos humanos llamaron campo disruptor cuántico, comenzó a deshabilitar sistemáticamente cada pieza de tecnología avanzada en el sistema Beltar. Estaciones orbitales que habían protegido el mundo natal durante siglos simplemente dejaron de funcionar ya que sus sistemas de energía fueron destruidos por armas que atacaron a las fuerzas fundamentales. Eso mantuvo unido el asunto. La flota Beltar descubrió que sus barcos ya no podían mantener el poder de sus armas o sistemas defensivos como tecnología humana demostraron capacidades que no deberían haber existido según a la comprensión científica galáctica. El almirante Kate Moss observó con horror cómo el orgullo de su civilización se reducía a conchas de metal indefensas flotando en el espacio alrededor de su propio mundo natal. El coronel Jack Foster, oficial de armas de la Retribución, activó la segunda fase de lo que la humanidad llamó el Protocolo Damocles. En lugar de destruir Beltar Prime por completo, la nave humana demostraron que poseían armas capaces de desestabilizar el sistema Star, un dispositivo que tenían los científicos humanos, desarrollado en secreto para exactamente este propósito. Se desplegó en el núcleo estelar donde permanecería como un amenaza permanente. El capitán Thompson abrió comunicaciones con el gobierno planetario de Beltar Prime y entregó el mensaje de la humanidad a los miles de millones de civiles en la superficie. Ella les informó que su zona ahora contenía un arma humana que podía hacer que se fuera nova en cualquier momento. La humanidad decidió que tal acción era necesaria. El dispositivo permanecería en su lugar mientras cualquier poder galáctico continuó amenazando colonias humanas o expansión humana. La manifestación duró exactamente 63
Minutos, durante los cuales la humanidad redujo la fuerza militar más poderosa en ese sector de la galaxia para completar. Impotencia. Los Beltar habían gobernado docenas de sistemas estelares durante miles de años, pero no podían defender los suyos propios. Mundo natal contra una sola nave humana que transportaba armas que no podían entender ni resistir. Almirante Kate Moss intentó negociar algún tipo de acuerdo que preservara la independencia, pero Thompson le informó que la humanidad no estaba interesada en negociaciones o acuerdos. A la galaxia se le habían dado múltiples oportunidades para tratar a la humanidad como iguales, pero había optado por emitir ultimátums y amenazar a los humanos. Familias en su lugar. El capitán explicó que la era de los poderes galácticos dictaba términos para las especies más jóvenes estaban terminando y comenzaba una nueva era en la que la humanidad conduciría sus asuntos de acuerdo con sus propios principios, intereses y valores. Las especies que decidieran cooperar con la expansión humana serían tratadas como aliadas, mientras que aquellas que la humanidad opuesta enfrentaría el mismo destino que la flota del Consejo en 3 mundos. Mientras la retribución se preparaba para deja el espacio, Thompson transmitió el componente final del mensaje de la humanidad a la galaxia. Las grabaciones completas tanto de la batalla de los 3 mundos como de la demostración en Beltar Prime serían. Transmite a todos los sistemas habitados dentro de los 50 años luz. La galaxia haría. Vea exactamente qué sucedió con las fuerzas militares que amenazaron a civiles humanos. El impacto psicológico de las grabaciones sería mucho más devastador que la derrota militar en sí misma. La civilización galáctica se había construido sobre la suposición de que las especies avanzadas luchaban en guerras de acuerdo con las reglas civilizadas. Con respeto a la rendición y preocupación por las poblaciones civiles. La humanidad había. Demostraron que no reconocían tales limitaciones cuando sus propias familias estaban amenazadas. Almirante Morrison recibió el informe de finalización de la misión de Thompson y comenzó la siguiente fase de la expansión de la humanidad hacia la galaxia. Política. La era de pedir permiso y seguir reglas alienígenas había terminado y la era del dominio humano entre las estrellas estaba a punto de comenzar. La sesión de emergencia del Galáctico. El Consejo se reunió 3 días después de la manifestación en Beltar Prime con representantes de más de 3.000 especies, asistiendo ya sea en persona o a través de enlaces de comunicación cuántica. El salón de actos que había presenciado siglos de deliberación pacífica ahora zumbaban de miedo e incertidumbre mientras los delegados luchaban por entender qué las acciones de la humanidad significaron para el futuro de la civilización galáctica. La embajadora Claire Watson entró en la gran cámara, vistiendo el sencillo uniforme azul del Servicio Diplomático de la Tierra y portándose con la tranquila confianza que hizo. Políticos veteranos nerviosos. Ella había sido elegida específicamente para este momento, porque su experiencia combinaba entrenamiento diplomático con experiencia militar que la ayudaría. Comunícate con especies que solo entendían la fuerza. Gran Canciller Mort Ann del Consejo llamó a la sesión al orden y comenzó a leer los cargos formales contra la humanidad por ataques no provocados contra fuerzas pacíficas del Consejo y amenazas contra la población civil. La voz del canciller tenía la autoridad de milenios de ley galáctica, pero Watson notó cómo le temblaban las manos mientras hablaba de violaciones humanas de la conducta civilizada. Watson se levantó para dirigirse a la asamblea cuando el canciller terminó su recitación de crímenes humanos contra el orden galáctico. Su voz se transmitía claramente a través de él. Vasta cámara mientras explicaba que la humanidad no había venido a defender sus acciones ni a pedir perdón por protegiendo a sus familias. Habían venido a informar a la galaxia de que la era de la humanidad estaba siendo descartada o ignorado había terminado permanentemente. El embajador mostró grabaciones holográficas de la batalla de los 3 mundos y la manifestación en Beltar Prime para los delegados reunidos que observaron en horrorizado silencio cómo las fuerzas humanas destruyó sistemáticamente unidades militares que habían sido consideradas entre las mejores de la galaxia. Especies que tuvieron nunca experimentado una guerra real vio cómo se veía el combate total cuando lo llevaban a cabo expertos que habían pasado milenios perfeccionando el arte de la destrucción. Watson explicó que la humanidad había intentado seguir los protocolos galácticos y solicitando la membresía a través de los canales adecuados, pero el Consejo había respondido con ultimátums y amenazas contra colonias humanas. La galaxia había elegido tratar a la humanidad como niños que necesitaban orientación en lugar de adultos que merecían respeto. Esa elección tuvo consecuencias que reformularían la política galáctica para generaciones por venir.
El delegado de la mancomunidad sapiriana se levantó para protestar porque la humanidad había violado cada principio de guerra civilizada y merecían ser expulsados del espacio galáctico por su conducta bárbara. La respuesta de Watson silenció a la Cámara y se convirtió en una de las declaraciones más citadas en la política galáctica. Historia. Ella informó al representante sapiriano que la humanidad no reconocía la autoridad de ningún galáctico institución para determinar dónde podrían vivir los humanos o cómo deberían defenderse. La galaxia podría. Aprende a coexistir con la humanidad como iguales o continúa experimentando las consecuencias de tratar a los humanos como iguales. Seres inferiores que podrían ser intimidados hasta la sumisión. El almirante Morrison transmitió un mensaje de la Fuerza Expedicionaria Humana recién formada que se transmitió simultáneamente a todos los sistemas habitados. Dentro de 100 años luz de la Tierra. Sus palabras eran simples y directas a la manera de alguien que nunca había aprendido. Disfrazar las amenazas como diplomacia. La humanidad llevaría a cabo su expansión entre las estrellas de acuerdo con sus propios valores e intereses, independientemente de la aprobación galáctica. El almirante explicó que las colonias humanas se establecerían donde quiera que la humanidad decidiera construirlas y se defenderían por cualquier medio. Comandantes militares humanos que se consideren necesarios. Las especies que optaron por cooperar con la expansión humana lo harían. Encuentra a la humanidad como aliados generosos. Pero aquellos que se oponían a los intereses humanos. Descubre qué sucedió cuando amenazaron a las familias de una especie que nunca había conocido la paz. La embajadora Watson continuó su discurso ante el atónito consejo describiendo los términos de la humanidad para las relaciones futuras con la civilización galáctica. La humanidad no se uniría al consejo como miembros subalternos agradecidos por la aceptación de sus superiores. En cambio, estarían estableciendo su propia esfera de influencia basada en principios que valoraban la libertad individual por encima de seguridad colectiva y logro personal por encima de la armonía social. La galaxia necesitaría ajustarse a la realidad de que la humanidad poseía capacidades militares que podían destruir cualquier estructura de poder existente y la disposición a utilizar esas capacidades siempre que los intereses humanos se vieran amenazados. La era del dominio del Consejo. Las especies más jóvenes estaban terminando y comenzaba una nueva era de expansión competitiva, le gustara a la galaxia o no. No. La capitana Nina Thompson transmitió una demostración final desde el espacio Beltar, donde su nave permaneció en órbita alrededor del mundo natal paralizado de las especies que se habían atrevido a amenazar a la humanidad. El dispositivo cuántico plantado en su estrella continuó emitiendo lecturas que confirmaban la capacidad de la humanidad para destruir sistemas estelares enteros si tal acción se hiciera necesaria para proteger la expansión humana. Thompson explicó que se habían desplegado dispositivos similares en todo el espacio del Consejo y permanecerían en su lugar como seguro contra amenazas futuras para las colonias humanas. La galaxia ahora entendió que atacar a la humanidad significaba arriesgarse a la destrucción de sus propios mundos natales con armas que no podían detectar ni desactivar. El equilibrio. El poder se había desplazado permanentemente a favor de las especies que el Consejo había tratado de intimidar. La sesión del Consejo continuó durante 17 horas mientras delegados de miles de especies trataban de encontrar alguna manera de responder al desafío de la humanidad que preservaría su autoridad y dignidad. Toda propuesta de sanciones o la acción militar colapsó cuando los asesores militares explicaron cómo serían las represalias humanas en función de las manifestaciones que ya habían presenciado. El alto canciller Morton finalmente pidió un receso cuando quedó claro que el Consejo no tenía una respuesta efectiva a la transformación de la humanidad de peticionarios ignorados a la superpotencia galáctica. Las palabras finales del canciller se volvieron legendarias en toda la galaxia como el momento en que el viejo orden reconoció su propia obsolescencia. Se paró ante la cámara vacía donde las mentes políticas más grandes de la galaxia se habían reunido para resolver el problema humano y pronunciaron las palabras que los historiadores lo recordarían como el fin de una era y el comienzo de otra. Quizás simplemente deberían haber dado la bienvenida. La humanidad como miembros cuando solicitaron por primera vez la admisión a la civilización galáctica. El embajador Watson salió de las cámaras del Consejo sabiendo que la humanidad había logrado todo lo que se había propuesto. La galaxia nunca volvería a confundir las solicitudes humanas de permiso como señales de debilidad o desesperación. La era de la expansión humana estaba comenzando, y las propias estrellas darían testimonio de lo que una especie podría lograr cuando se negaran a aceptar limitaciones impuesta por otros.
El almirante Morrison recibió la confirmación de que la humanidad. El mensaje había sido recibido y entendido en toda la galaxia. El verdadero trabajo de la construcción de la civilización humana entre las estrellas ahora podría comenzar sin la interferencia de especies que habían. Aprendí demasiado tarde que algunos problemas no podían resolverse mediante la diplomacia o la intimidación. La humanidad se había ganado su lugar en la galaxia a través de la fuerza y mantendría ese lugar por cualquier medio que se demostrara necesario.